Esto que les voy a contar hoy es de esas noticias que te dejan helado, que te hacen preguntarte hasta dónde hemos llegado como país. Acaban de detener al alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, por sus presuntos vínculos directos con el cártel de Sinaloa. Y cuando digo directos me refiero a que las autoridades lo señalan no como un político que simplemente cerró los ojos, sino como un colaborador activo de una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Si crees que con esto ya sabes de qué va la historia, te pido que no te vayas, porque lo que viene es mucho más grave. Hay detalles que no se han revelado públicamente. Hay conexiones que van más allá de Cuautla, y yo te voy a contar todo. Miren, yo llevo años siguiendo la política mexicana, décadas viendo cómo los escándalos van y vienen. Pero hay casos que marcan un antes y un después, momentos en los que la máscara se cae por completo. Y este es uno de esos momentos. La detención de Jesús Corona no es un hecho aislado. Esto es síntoma de algo mucho más profundo. Y lo más escalofriante es que Cuautla no es un pueblo perdido en la sierra. Cuautla es la segunda ciudad más importante de Morelos. Es un centro económico. Es historia viva de este país. Ahí nació el Plan de Ayala. Ahí Emiliano Zapata plantó las bases de una revolución. Y ahora resulta que el hombre que estaba al frente de esa ciudad histórica presuntamente trabajaba para el narco. La ironía es tan brutal que duele. Vamos por partes. Jesús Corona. Damián no es un político cualquiera, no llegó a la alcaldía por casualidad. Llegó abanderado por Morena, el partido que prometió acabar con la corrupción, que levantó la bandera de la honestidad valiente. Y aquí está la primera gran pregunta que quiero que tengan en mente. ¿Cómo llegó este hombre a ser candidato? ¿Quién lo impulsó? ¿Quién dijo que Jesús Corona era el indicado para gobernar Cuautla? Porque esas preguntas van a tener respuestas muy incómodas más adelante. La detención no fue improvisada. Las autoridades federales habían estado reuniendo información durante meses, cruzando datos, siguiendo el dinero. Porque al final del día siempre es el dinero lo que delata. Y lo que encontraron es escalofriante. Propiedades que no cuadran con su salario, cuentas bancarias con movimientos sospechosos, relaciones con personajes claramente identificados como operadores del cártel de Sinaloa en la región. Y cuando digo operadores no me refiero a delincuentes menores, me refiero a gente con poder real, con línea directa hacia arriba de la estructura criminal. Si esta información te está pareciendo relevante, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto se va a poner mucho más intenso. Y aquí es donde entra Cuautla, porque Cuautla no es cualquier municipio. Cuautla es estratégico por su ubicación geográfica. Es paso obligado entre la Ciudad de México y estados del sur. Es un nodo comercial importante. Tiene una economía que mueve miles de millones de pesos al año. Y cuando tienes al alcalde de tu lado, cuando el presidente municipal es tu aliado, las posibilidades se multiplican. Puedes lavar dinero a través de obras públicas. Puedes obtener contratos municipales para empresas fachada. Puedes usar la infraestructura gubernamental para tus propios fines. Y según las investigaciones, eso es exactamente lo que estaba pasando en Cuautla bajo la administración de Jesús Corona. Pero esperen, porque esto apenas está empezando. Hay un detalle que todavía no les he contado, un elemento de esta historia que cambia completamente la perspectiva, y se los voy a revelar en unos momentos, pero primero necesito que entiendan el panorama completo. Si esta información te está pareciendo relevante, si quieres entender qué está pasando realmente en nuestro país, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque esto se va a poner mucho más intenso y no te vas a querer perder lo que viene. Hablemos de números, porque a veces nos perdemos en los nombres y en los escándalos políticos y olvidamos que detrás de todo esto hay una realidad económica brutal que afecta a millones de mexicanos. El presupuesto municipal de Cuautla para este año supera los 1,500 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad enorme de recursos públicos,
dinero que debería ir a pavimentación de calles, a servicios de agua potable, a alumbrado público, a seguridad ciudadana, a programas sociales para los más necesitados, y ahora la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos es ¿cuánto de ese dinero terminó en manos del crimen organizado? ¿Cuánto de ese presupuesto se desvió? ¿Cuánto se utilizó para beneficiar a los aliados del alcalde en lugar de a los ciudadanos de Cuautla? Porque cuando un presidente municipal tiene vínculos con el narco, cuando su lealtad está dividida entre los ciudadanos que lo eligieron y la organización criminal que lo respalda, ¿a quién creen ustedes que va a favorecer? La respuesta es obvia y es devastadora. Pero vamos más allá de Cuautla, porque este caso nos obliga a hablar de lo que está pasando con la economía mexicana en general, de cómo la presencia del crimen organizado en los gobiernos locales está afectando el desarrollo del país. Según datos del Banco de México, la inseguridad representa un costo económico que supera el 1.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que se pierden cada año por la violencia, por la extorsión, por el secuestro, por la desconfianza que genera la presencia criminal en todos los niveles. Y cuando ves casos como el de Jesús Corona, cuando ves que alcaldes en funciones están presuntamente coludidos con los cárteles, entiendes por qué los inversionistas lo piensan 2 veces antes de abrir un negocio en ciertas regiones. ¿Entiendes por qué las empresas prefieren irse a otros estados o incluso a otros países? ¿Entiendes por qué el desarrollo económico de zonas enteras de México está estancado mientras otras naciones de la región avanzan? Y hablando de economía, hay un dato que pocas veces se menciona cuando hablamos de la relación entre el narcotráfico y los gobiernos municipales, y es el tema de la obra pública, porque la construcción es uno de los mecanismos favoritos para el lavado de dinero. Piénsenlo bien, una obra pública es perfecta para estos fines. Puedes inflar costos sin que nadie se dé cuenta. Puedes pagar a empresas fantasma. Puedes justificar gastos enormes en materiales que nunca se utilizaron. Y cuando el alcalde está de tu lado, cuando el presidente municipal firma los contratos y autoriza los pagos, el esquema funciona a la perfección, según fuentes cercanas a la investigación. Esto es precisamente lo que se está revisando en el caso de Cuautla. Hay obras que se licitaron durante la administración de Corona que están siendo auditadas. Hay contratos que presentan irregularidades evidentes. Hay pagos a proveedores que no tienen ninguna justificación técnica, y la pregunta que las autoridades están tratando de responder es ¿cuántos millones de pesos pasaron por este mecanismo? Pero eso no es todo, porque hay otro esquema que se utilizaba, uno todavía más sofisticado, y les voy a contar de qué se trata, pero antes necesito darles más contexto. Para entender por qué esto es tan grave, necesitamos hablar del contexto. Morelos se ha convertido en un territorio en disputa, un campo de batalla donde diferentes organizaciones criminales pelean por el control de las rutas. Y en medio de esa guerra, los municipios se vuelven piezas clave del tablero. Controlar un municipio significa controlar la policía local, significa decidir a quién se persigue y a quién se protege, significa tener acceso a información privilegiada sobre operativos federales. Significa, en pocas palabras, tener cobertura institucional para las operaciones criminales. Cuautla es estratégico por su ubicación geográfica. A menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México, acceso a carreteras que conectan con puertos importantes, un nodo comercial que mueve miles de millones de pesos al año. Y cuando tienes al alcalde de tu lado, las posibilidades se multiplican. Puedes lavar dinero a través de obras públicas. Puedes obtener contratos municipales para empresas fachada. Y según las investigaciones, eso es exactamente lo que estaba pasando en Cuautla. Pero esperen, porque hay un detalle que todavía no les he contado, un elemento que cambia completamente la perspectiva. El presupuesto municipal de Cuautla supera los 1.500 millones de pesos, dinero que debería ir a pavimentación, agua potable, alumbrado, seguridad ciudadana. Y ahora la pregunta que todos deberíamos hacernos es ¿cuánto de ese dinero terminó en manos del crimen organizado?
Según datos del Banco de México, la inseguridad representa un costo económico que supera el 1.5% del PIB. Cientos de miles de millones de pesos perdidos cada año. Y cuando ves casos como el de Corona, entiendes por qué los inversionistas lo piensan 2 veces antes de abrir un negocio en ciertas regiones. Las acusaciones específicas incluyen delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento. Esto último es particularmente grave porque implica que no solo recibía dinero del narco, sino que activamente ayudaba a la organización criminal a operar. Esto no es corrupción pasiva, esto es participación activa. Y si las acusaciones se sostienen, estamos hablando de uno de los casos más graves de colusión entre autoridades municipales y el crimen organizado en la historia reciente. Y hay más. Según fuentes cercanas a la investigación, el caso de Corona podría ser solo la punta del iceberg. Se esperan más detenciones en las próximas semanas. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un testigo protegido que dice haber sido parte del círculo cercano de Corona. Habla de reuniones nocturnas en ranchos alejados donde Corona se encontraba con líderes del cártel, de conversaciones donde se acordaban protecciones, donde se negociaban cuotas, donde se planificaban acciones contra rivales, una relación casi de subordinación, donde Corona recibía instrucciones y las cumplía sin cuestionar. Y lo más impactante es que este testimonio menciona a otros funcionarios, nombres que todavía no se han hecho públicos, pero que están en el expediente. Comparte este video con alguien que necesite enterarse de lo que está pasando, porque esta información no la van a ver en todos los medios. Mientras Corona supuestamente servía al crimen organizado, los ciudadanos de Cuautla sufrían las consecuencias. La tasa de homicidios se ha mantenido en niveles alarmantes. La extorsión a comerciantes es cotidiana. Los secuestros son más frecuentes de lo que los números oficiales reflejan. Y la policía municipal, que debería proteger a los ciudadanos, estaba bajo el control de un alcalde que, presuntamente, trabajaba para los criminales. Imagínense ser un comerciante extorsionado que va a poner una denuncia, sin saber que las autoridades están del lado de los extorsionadores. La reacción política ha sido un terremoto. Morena ha tratado de distanciarse, sacando comunicados sobre que la corrupción no tiene partido. La oposición ha aprovechado para atacar, diciendo que la transformación es más de lo mismo. Y en medio de este cruce de acusaciones, los ciudadanos quedamos como espectadores de un espectáculo que se repite cada sexenio. Pero quiero ser muy claro. Este no es un problema exclusivo de un partido político. Este es un problema sistémico. Hemos visto alcaldes del PRI, del PAN, del PRD, de prácticamente todos los partidos involucrados en escándalos similares. El crimen organizado no tiene ideología, solo le importa si estás dispuesto a colaborar. El operativo de detención fue coordinado entre la Fiscalía General de la República, el Ejército y la Guardia Nacional. Corona fue detenido sin resistencia en las primeras horas de la mañana. Su casa fue asegurada, su oficina sellada, se incautaron vehículos y se congelaron cuentas bancarias. El juez determinó que había elementos suficientes para procesarlo, lo que significa que permanecerá en prisión preventiva. Dados los cargos que enfrenta, podría pasar décadas en prisión si es encontrado culpable. Las investigaciones han revelado que Corona presuntamente recibía pagos mensuales del cártel que ascendían a varios millones de pesos. No sobornos ocasionales, sino un flujo constante de efectivo a través de intermediarios, invertido en propiedades y negocios fachada. La Unidad de Inteligencia Financiera ha encontrado una red compleja de empresas fantasma y prestanombres. Entre las propiedades que se le atribuyen hay casas en zonas residenciales de alto nivel, terrenos en diferentes municipios, vehículos de lujo a nombre de familiares. Todo un patrimonio inexplicable con ingresos legales de funcionario público. Y aquí viene algo que muy pocos medios han reportado. Según fuentes que he podido consultar, la investigación contra Corona no comenzó por iniciativa de autoridades mexicanas.
Comenzó gracias a información proporcionada por agencias de inteligencia estadounidenses. La DEA y el FBI habían estado monitoreando operaciones del cártel de Sinaloa y detectaron las conexiones con el alcalde. Compartieron esa información con sus contrapartes mexicanos y eso detonó la investigación. Esto revela que las autoridades mexicanas por sí solas no habían detectado lo que estaba pasando. ¿Cuántos más están siendo monitoreados sin saberlo? ¿Cuántas otras investigaciones están en curso que todavía no conocemos? Para los ciudadanos de Cuautla, las próximas semanas van a ser difíciles. Van a lidiar con incertidumbre administrativa, con el estigma de haber tenido un alcalde vinculado al narco, con el proceso de reconstruir la confianza en sus instituciones. Pero también tienen una oportunidad: exigir que el próximo alcalde sea diferente, involucrarse más en la vigilancia de sus funcionarios, no permitir que esto vuelva a pasar. Para el resto de México, este caso debería ser una llamada de atención. El enemigo está dentro de las instituciones. Las amenazas más graves a nuestra democracia no siempre vienen de afuera, sino de quienes ocupan cargos públicos mientras sirven a otros intereses. No podemos seguir votando sin investigar, sin preguntar, sin exigir transparencia. El costo de la pasividad ciudadana lo pagamos todos. La historia de Jesús Corona es la historia de un sistema que falla, de mecanismos de control que no funcionan, de una democracia infiltrada por intereses criminales. Pero también puede ser el comienzo de algo diferente, el momento en que dijimos «basta». Eso depende de cada uno de nosotros, de no olvidar, de no normalizar, de seguir preguntando y exigiendo hasta que las cosas cambien. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarles algo directamente. ¿Creen ustedes que Jesús Corona es el único alcalde en México con vínculos al crimen organizado? ¿Creen que es un caso aislado, una excepción, una rareza? Yo les voy a decir lo que pienso, y es una opinión basada en años de seguir estos temas, basada en información que he recopilado, en fuentes que he consultado. Y la respuesta es no, Corona no es el único. Hay otros, muchos otros, en diferentes estados, en diferentes partidos, en diferentes niveles de gobierno. Y si esta detención sirve para algo, debería ser para abrir los ojos, para que empecemos a exigir una revisión profunda de quienes nos gobiernan, de quienes manejan nuestros recursos, de quienes toman decisiones que afectan nuestras vidas. Si llegaste hasta aquí, te agradezco tu atención. Comparte este video, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Porque esto no ha terminado. Van a venir más revelaciones, más detenciones y yo voy a estar aquí para contártelo todo. Cuautla merece mejores gobernantes. Morelos merece mejores gobernantes. México merece mejores gobernantes. Y la única manera de conseguirlos es no permitiendo que casos como este se queden en el olvido. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.